Desarrollo Comunal. Hace algunos días, la Unión de Cámaras proponía al gobierno de la República la exploración petrolera. Hablábamos en este programa con representantes de la Unión de Cámaras para que le contaran a Costa Rica en qué consistía esta propuesta. Y por supuesto recibimos muchas reacciones a la propuesta de la Unión de Cámaras en todo sentido. Desde la gente que decía que muy bien, que ya era hora que se tomara en cuenta esta posibilidad en Costa Rica, hasta la gente que decía no nos oponemos a que se haga algo a que se tome esta decisión y queremos también alzar la voz sobre el tema. Entonces nosotros les decíamos a ustedes desde el programa que íbamos a buscar a esas voces que querían opinar sobre el tema de si se hacía o no se hacía esta exploración en Costa Rica. Una de esas voces es Álvaro Cedeño Molinari. Él es socio del bufete Tic Tac Estudio Legal, ex embajador ante la Organización Mundial del Comercio y es experto en negocios verdes. Vamos a ver qué nos dice don Álvaro sobre esta posibilidad que se estaría estudiando luego de que la Unión de Cámaras hace la propuesta. Álvaro, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, doña Amelia, para usted y para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Una mañana lluviosa hoy aquí en San José de Costa Rica. Ya pinta que mayo viene lluvioso, a pesar de que también tenemos claro que por el fenómeno del Niño podría haber algunos periodos de época seca, de los cuales deberíamos estar prevenidos, ¿verdad? Eso es una oscilación climática que nos ha afectado periódicamente el Niño, y entonces creo que es importante que lo tomemos en cuenta. Agradezco muchísimo el espacio que usted nos brinda para compartir algunas apreciaciones acá sobre lo que denominamos, bueno, y siento que represento a la gente con la que trabajo, obviamente a mis colegas, represento también a muchas personas que se han manifestado desde hace varios años a favor de una profundización y ampliación del modelo de desarrollo económico que ha tenido Costa Rica hacia la regeneración de ecosistemas y la monetización del capital natural, que creo que eso ha sido el gran éxito de nuestro país en los últimos, diría que 50 años. Así que lo que nosotros pretendemos es proponer una serie de ideas que las vemos como oportunidades fértiles para profundizar una agenda verde que nos ayude a capitalizar lo que han sido experimentos relativamente exitosos. Y les llamo experimentos porque en materia de política pública todo es experimental, no hay ninguna medida ni ninguna política que pueda ser diseñada, ni ningún proyecto de ley que venga a resolver de manera permanente y perpetua ningún problema nacional, ningún problema de orden público. Así que los experimentos que hemos tenido en Costa Rica han sido múltiples y han sido varios de ellos exitosos. En esto a lo que me refiero, por ejemplo, es a la realidad de que cualquier persona costarricense menor de 62 años ha vivido toda su vida adulta dentro de un esquema de desarrollo regenerativo. Y con esto lo que quiero decir no es que fue una política pública intencional, pero sí hubo una intención de crear una ley, que es la ley forestal, o lo que se denominó en su tiempo la nueva ley forestal de 1979, para erradicar la deforestación, y se logró en unos pocos años, y además para estimular la reforestación por medio de mecanismos de pago por servicios ambientales, a través del cual se canalizaron cerca de $1.000 millones a lo largo de unas 3 décadas hacia pequeños propietarios de tierras que han logrado recibir un ingreso a cambio de permitir que esas propiedades que ellos tienen sigan la vocación agraria del suelo y se reconviertan en bosque. En paralelo a esa reconversión de bosque y a esa regeneración de ecosistemas y a esa reforestación, se creó otro experimento que fue el de una industria turística
orientada a la naturaleza, y por lo menos antes de pandemia, la cantidad de personas empleadas de manera directa o indirecta en la industria turística representaba cerca del 40% de la fuerza laboral del país. Y la pandemia nos ha traído algunos cambios a esta industria. Bueno, para empezar, ha pasado apenas, digamos, un año desde que flexibilizamos las medidas sanitarias, y ya prácticamente se ha recuperado la visitación de personas extranjeras al país que teníamos antes de pandemia, con la particularidad de que ahora muchas de esas personas ya no viajan al país por 7 o 10 días para conocer diferentes lugares y tomarse unas fotos y tal. Ahora es gente que viene al país por larga estancia, y entonces se queda por toda la duración de su visa de turistas, o miles de otras personas que hemos visto a lo largo de los últimos 3 años, y lo hemos visto nosotros en nuestro trabajo, personas que solicitan residencia temporal para poderse quedar en el país más del plazo de su visa, pero además para poder venir de manera recurrente. Entonces hablamos de que es un estilo de vida nomádico, que le permite a muchas de estas personas, de nuevo, miles de ellas, venirse a Costa Rica a pasar los meses fríos de invierno en los países y en las ciudades donde tienen sus residencias habituales. Y estas personas, después de 2 o 3 años de estar haciendo esto, pues se convierten en residentes, se convierten en inversionistas, se convierten en emprendedores, generan empleo, y además estimulan una economía a la cual Costa Rica se ha incorporado por medio de otro experimento, que es el experimento del comercio exterior. Este país tomó la decisión de empezar a abrir sus fronteras comerciales, reducir aranceles, negociar tratados de libre comercio, atraer inversión extranjera directa, traer empresas que estaban interesadas en producir desde Costa Rica, utilizando el talento costarricense, insertándonos como país en una economía del conocimiento, negociando acuerdos plurilaterales en la Organización Mundial del Comercio, como el Acuerdo de Tecnologías de la Información que Costa Rica firmó a finales del siglo pasado, y que nos catapultó a otra órbita de capacidad de productividad y exportación, porque nos metió de lleno en la industria de componentes informáticos, nos metió de lleno en la industria de dispositivos médicos, nos metió de lleno en la industria de empresas biofarmacéuticas, y todo esto lo que quiere decir es que, sumados estos 3 experimentos, hemos logrado en los mismos años que se ha duplicado nuestra cobertura boscosa, crecer 7 veces el Producto Interno Bruto del país. Si hacemos un repaso alrededor del planeta para identificar algún otro país que haya tenido un proceso similar y un éxito como el de Costa Rica, no lo vamos a encontrar, porque en los últimos 50 años son poquísimos los casos de países que han logrado frenar la deforestación, recuperar su cobertura boscosa, y mucho menos haciéndolo mientras ha crecido económicamente como ha crecido Costa Rica. Entonces, lo que quiero decir primero es que esto nos genera un enorme orgullo a todos los costarricenses, ¿verdad? Esta robustez que tenemos de capital natural monetizable es nuestra, es de todos nosotros, ¿verdad? A mí me ha llamado siempre poderosamente la atención, sobre todo durante los años en que ejercí como diplomático para el Servicio Exterior costarricense, la enorme simpatía que Costa Rica despierta alrededor del mundo. Y he tenido la oportunidad de conversar quizás con miles de personas de otros países que nunca vendrán a Costa Rica en sus vidas, pero que tienen la mejor imagen y el mejor aspecto, el mejor concepto de lo que es Costa Rica. Y mucho de eso tiene que ver con nuestra historia muy antigua y con nuestra historia más reciente, y de alguna manera podría incluso decir que existen expectativas altas de cuál va a ser la próxima movida que haga un país como el nuestro, si vemos hacia el futuro las cosas que estamos pensando hacer
después del éxito que ya hemos tenido con estos experimentos que acabo de mencionar. Hay muchos otros experimentos, pero me voy a concentrar por ahora solo en esos, ¿verdad? Y me gustaría decir además que vivimos hoy en día con enormes niveles de bienestar, y ese bienestar repercute en la longevidad, en la calidad de vida, en la felicidad, en la prevención de dolencias y enfermedades, y todo eso tiene un valor económico, definitivamente, el bienestar que tenemos nosotros, ¿verdad? Nos hemos convertido en una cultura bioalfabeta. Quiero decir con esto que es una cultura que entiende muy bien la relación que existe entre el ser humano y otras formas de vida. Eh, eh, Cualquier persona que se haya comido algún alimento que ha plantado ella misma, entiende perfectamente el ciclo de la vida. Si yo siembro unas semillitas de culantro y unas semanas después le pongo ese culantro a la ensalada, eso me conecta con el ciclo de la vida. Y hay millones de personas en este país que tienen ese conocimiento bioalfabeta. Yo creo que el resto del mundo no necesariamente es así, sobre todo si nos comparamos con nuestros socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Hay muchos de estos países donde en invierno no crecen ni flores, ¿verdad? No crece ni zacate. Y aquí en Costa Rica más bien uno tira por ahí unas semillas al jardín y todo crece. Y además crece múltiples veces alrededor del año. Hay varios ciclos productivos, lo cual también tiene un impacto en nuestra capacidad de producción agrícola y agroexportadora. Ese es otro experimento que está vinculado con la regeneración de capital natural, que está vinculado con el comercio exterior, y de eso necesitamos sentirnos orgullosos y además entender que ha sido un motor importantísimo para la creación de oportunidades, para la creación de empleo, sobre todo en zonas rurales o zonas de alta dinámica agrícola, bueno, y de mayores ingresos para el país, divisas que vienen por productos que vendemos que son cultivados en nuestro país. Después, pues creo que también es importante mencionar la potencia energética que representa Costa Rica. Estoy hablando del futuro, del pasado. Pues del pasado es muy fácil hablar porque tenemos ahí todos los datos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, esa persona costarricense de 62 años, cuando nació esa persona de 62 años, el ICE ya tenía 6 años produciendo electricidad de fuentes limpias y renovables, ¿verdad? Quiere decir que en eso estamos ya desde hace casi 7 décadas, pero ese es el pasado. A mí me interesa hablar del futuro, y cuando hablo del futuro me gustaría mencionar, por ejemplo, uno de los grandes logros que siento que tuvo la administración 2010-2014, negociando una agenda verde bilateral con el gobierno japonés. Me tocó participar en esas negociaciones como embajador de Costa Rica, y logramos negociar con el gobierno japonés un crédito sumamente beneficioso para poder instalar 3 nuevas plantas geotérmicas que tienen unas condiciones de producción eléctrica fenomenales, ¿verdad? Una planta geotérmica puede operar 24 horas al día, los 365 días del año, y requiere mantenimiento una vez cada 40 años. Mientras que una planta hidroeléctrica requiere apagarse y recibir mantenimiento prácticamente todos los días. Entonces, la capacidad productiva de una planta geotérmica de la misma capacidad que una planta hidroeléctrica tiende a ser como 3 veces mayor. Y pues logramos negociar un crédito para instalar 3 nuevas plantas geotérmicas en el país. La primera de ellas ya está en línea, ya está generando electricidad desde hace 2 años. Esa es la de el proyecto de Pailas 2, y faltan otras 2 plantas geotérmicas a las cuales les faltarán, pues, no sé, digamos que unos 7 o 10 años, pero imaginemos que una de ellas va a estar en línea dentro de 10 años, en el año 2033, y que no va a requerir mantenimiento hasta el año 2073. Bueno, yo no esperaría estar aquí ya para entonces, pero si estuviera, tendría 99 años de edad, y sería la primera vez que se le dé mantenimiento a una de estas plantas,
que logramos negociar en el año 2011 con un Estado amigo para profundizar justamente esa agenda verde que nos caracteriza y a la que muchísima gente le apuesta, ¿verdad? Porque cada persona que se monta en un avión para venir a Costa Rica le está apostando a lo que nosotros ya hicimos. Esa tarea de regeneración del capital natural ya la hicimos. Esa tarea de estructurar la logística de la industria turística ya la hicimos. Esa tarea de conservar biodiversidad para que alguien pueda venir aquí a ver mariposas o perezosos o pajaritos o tortugas marinas o ballenas, esa tarea ya la hicimos. Y eso nos genera enorme, bueno, satisfacción, creo yo, que a todos nos genera enorme satisfacción, pero además una fuente de ingresos renovable, inagotable y que preserva otras formas de vida en el proceso. Hablaba de geotermia muy brevemente, pero me gustaría también hablar del hidrógeno, que es una energía del futuro, y estas son conversaciones que en la parte política y tecnológica y financiera se conversan a diario en países como Alemania o China, que ya saben que para el año 2040, para lo cual faltan escasos 17 años, van a necesitar importar hidrógeno para poder movilizar sus vehículos de carga pesada, camiones recolectores, buses, tractores y demás, porque para los vehículos de carga liviana es muy probable que van a poder generar electricidad de fuentes renovables domésticamente, pero para esos camiones que requieren otro tipo de potencia energética, entonces el hidrógeno pinta como una solución. Lo que pasa es que es una solución climática también, no solo energética, y es una solución climática que exige que ese hidrógeno sea producido con energías limpias y energías renovables. Entonces, hay pocos países en el mundo posicionados como lo está Costa Rica para perfilarse como pionero en el desarrollo de esas nuevas tecnologías y que nos permita experimentar otra vez un experimento nacional como exportadores de hidrógeno producido con electricidad limpia, ¿verdad? Entonces podemos pensar que las dos nuevas plantas geotérmicas que estarán en línea en este país la próxima década podrían generar una cantidad abundantísima de electricidad que se pudiera utilizar en la separación de la molécula del agua para almacenar ese hidrógeno, exportarlo a China o Alemania y que ellos se conviertan en nuestros clientes, consumidores, socios, a través del comercio exterior, de un experimento que consiste en producir una fuente energética de futuro con energías limpias. Y pues obviamente que hay otras fuentes energéticas, pero no me quiero detener ahí, simplemente para mencionar el potencial que también tiene Costa Rica. La gran revolución de la energía solar no ha empezado en nuestro país, prácticamente no ha empezado, es mínimo el efecto que ha tenido y es una revolución que continuará avanzando a pasos aceleradísimos. En realidad es un crecimiento exponencial el que está teniendo la energía solar desde hace unos 18 años a nivel mundial. Quiere decir que año a año prácticamente o se duplica la capacidad productiva o se reduce significativamente el costo de producir ese tipo de electricidad. Y para un país que tiene prácticamente 12 horas de luz solar todos los días del año, es una oportunidad interesantísima. ¿Por qué no ha empezado en el país? Bueno, debe haber un montón de razones, pero una de ellas es que ya estamos generando prácticamente 100% de la electricidad nacional de fuentes renovables y limpias, y eso siento que es un potencial muy importante. Obviamente, y aquí hablando de energía, es importante mencionar que las fuentes fósiles no van a desaparecer pronto, ¿verdad? Ni van a desaparecer de la noche a la mañana. Tendremos que seguir consumiendo combustibles fósiles por algún tiempo. Sin embargo, va a llegar el momento en el que ya no se consuma tanto el combustible fósil y se consuma más la energía de fuentes renovables. Y ahí siento que nosotros llevamos una ventaja de décadas respecto a algunos de nuestros países con los que nos comparamos, como países de la OCDE, ¿verdad? Y esa ventaja, pues creo que lo que deberíamos hacer en este momento es pensar en cómo capitalizarla. Si nosotros tuviéramos que endeudarnos en este momento, como lo hizo Panamá hace unos años, y decir,
le metemos 5.000 millones de dólares a ampliar el canal, y decidieron que le iban a invertir 5.000 millones de dólares endeudándose a ampliar el canal, y les ha resultado un excelente negocio, porque lo que hicieron fue que capitalizaron un logro que ya tenían muy consolidado, ¿verdad? El canal de Panamá es monopolio en el mundo. Nadie más tiene ese canal para unir estos dos océanos como lo tiene Panamá. Si le va a durar para siempre el negocio, bueno, eso está por verse, pero creo que nosotros deberíamos de capitalizar lo que ya hemos hecho. Si tuviéramos en este momento la capacidad y la voluntad política y empresarial de endeudarnos en un monto grande para profundizar lo que ya hemos hecho exitosamente en la agenda verde del país, pues siento que en unos 5 o 7 años este país se vería transformado en un montón de los indicadores que en este momento nos dicen que venimos degradándonos o retrocediendo o perdiendo competitividad. Si creáramos más fuentes de empleo y fueran unas fuentes de empleo que requirieran unas destrezas específicas, pues podríamos reorientar la vocación de los colegios técnicos profesionales, crear más colegios de este tipo, profundizar el impacto que está teniendo el INA y que podría tener a futuro también, incluso incorporar algunos saberes y algunos conocimientos a nivel de colegio para que algunas personas puedan incorporarse a la fuerza laboral aunque estén todavía estudiando, porque esta es otra cosa que quiero mencionar, y es el experimento que ha sucedido también de manera un poco no planeada de el desarrollo de nuestra economía hacia los servicios digitales de exportación. Y al respecto, me parece que lo que sucedió en el año 2007 es importante mencionar. En el año 2007, la historia de la humanidad cambió porque surgió el primer teléfono inteligente, que son los teléfonos que tenemos hoy en día, con pantalla táctil y con acceso a Internet y con altísima capacidad de cómputo. Entonces, en los últimos 16 años hemos desarrollado prácticamente con una difusión absoluta en nuestro país la capacidad de que las personas tengan esa enorme capacidad de cómputo en el bolsillo, y esa transformación digital que sucedió hace 16 años le permitió a empresas que ya habían venido al país empezar a producir servicios digitales que se consumen a través de estas tecnologías como los teléfonos inteligentes y que se producen desde Costa Rica, con talento costarricense, profundizando aún más la economía del conocimiento en la cual nos fuimos metiendo también de manera experimental. Así que ahí le vamos sumando otro experimento al proceso, ¿verdad? Y robusteciendo la agenda de comercio exterior, porque entonces hoy en día hay empresas que ya están instaladas en el país que brindan servicios internos a su misma empresa con sedes en otras latitudes desde Costa Rica. Y eso, pues obviamente que genera empleo y genera demanda por talento capacitado y nos ayuda a continuar desarrollando talento, porque las personas que trabajan en empresas transnacionales o en empresas de tecnología o en empresas que se dedican a la exportación de servicios digitales, es gente que desarrolla unas capacidades y unas habilidades que no teníamos hace 15 años y hoy las tenemos. Entonces, ¿cómo capitalizamos toda esa riqueza en talento que ya tenemos en el país? Podemos pensar, por ejemplo, en profundizar la economía del talento como lo ha hecho Holanda, que tiene muy bien mapeado el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto del país todos los emprendimientos que hay derivados de la cultura local. Y podemos pensar en que aquí en Costa Rica puede haber emprendimientos innovadores que son netamente costarricenses y que podrían tener un impacto más allá de nuestras fronteras. Además, un impacto rentable, ¿verdad? Que podría generar réditos. Luego, me parece que dentro de esta misma agenda que estoy mencionando de tecnología y comercio exterior, tenemos que poner la vista en lo que está sucediendo en materia de tecnologías limpias. Esas tecnologías limpias, que son tecnologías que tienen una reducida huella ecológica, una reducida huella de carbono, que son utilizadas de manera permanente o de manera temporal, pero que al
descartar esos instrumentos o esos elementos, entran a una circularidad económica que hace que no haya residuos, ¿verdad? Más bien los residuos se pueden utilizar o en nuevos procesos industriales como insumo o en nuevos procesos naturales, y que pudiéramos pensar en dispositivos médicos que son compostables a corto plazo y que se pueden descartar de una manera que al cabo de un tiempo relativamente corto se reintegran a la naturaleza. Toda esa industria de tecnologías limpias que está creciendo también de manera exponencial en todo el planeta, van a tener que buscar esas empresas casa a dónde producir y de dónde exportar con las condiciones que ofrece Costa Rica, que son múltiples, ¿verdad? No solo nuestra red de tratados de libre comercio, nuestra experiencia de 4 décadas atrayendo ese tipo de empresas al país, el hecho de que la fuente de electricidad que consumen todas esas empresas ya es limpia y renovable y le baja la huella al producto final, todo eso suma a la hora de pensar que lo que podríamos denominar la era de la atracción de inversiones 2.0 a nivel mundial también podría ser un experimento interesante a considerar en Costa Rica, porque en eso somos altísimamente competitivos. Y siento que ese es un potencial que deberíamos pensar en capitalizar. Luego, si estamos teniendo éxito en el experimento de la industria turística que ahora se está convirtiendo en una industria nomádica de personas innovadoras, emprendedoras que vienen al país con recursos para emprender y para desarrollar nuevas empresas, se están viniendo al país y utilizan masivamente el ancho de banda que ofrece Internet, pues siento que un área en la que deberíamos de invertir fuertemente, aunque tengamos que endeudarnos como Estado, es en la conectividad digital, lo que podríamos denominar o se denomina hoy en día la infraestructura, ¿verdad? No es tanto la importancia de tener más y mejores carreteras con más carriles, sino tener más y mejores carreteras con más carriles para conectarse a Internet, y que ese ancho de banda con tecnologías de las que ya existen, como el 4G o el 5G, que también está creciendo de manera exponencial a nivel global, pudiera convertir a este país en un polo de atracción de talento que trabaja en transformación digital utilizando alto ancho de banda. Y ahí hablamos de programación, de simulación, de robótica, de mecatrónica, de inteligencia artificial, de soluciones con blockchain, de servicios en la nube. Todo esto lo podemos considerar como un área donde podríamos invertir para profundizar y capitalizar un experimento que ya ha sido exitoso y que nos podría dar réditos por décadas, ¿verdad? Creo que de capital natural ya hablé bastante, pero sí siento que es importante pensar en los grandes esfuerzos que hace la agroindustria de este país y las condiciones con las que realiza esos esfuerzos, porque también se le podría acompañar con una mejor capacidad de acceso a fertilizantes que no tuvieran efectos secundarios, como ya sabemos que tienen algunos de los productos que utilizamos en el país para producir alimentos, y que esto nos está empezando a generar problemas en bloques económicos como la Unión Europea, que ya está diciendo hay que revisar ese producto que viene de ese destino por la cantidad y concentración de ese tipo de fertilizante que se está utilizando. Eso creo que es un esfuerzo importantísimo que como país deberíamos hacer para darle un impulso al sector agroexportador, a la agroindustria, y poder seguir avanzando en eso. Menciono la agroindustria y también quiero señalar un área muy importante que es la seguridad alimentaria. En la crisis climática en la que nos encontramos, cada vez va a ser más difícil tener capacidad de pronosticar los factores ambientales que favorecen a la producción agrícola, desde la presencia de polinizadores hasta el acceso del recurso hídrico, hasta la fertilidad de los suelos, hasta la capacidad de producir sombra, aquellos cultivos que requieren sombra, y entonces siento que
todo esto va a ser muy importante para nosotros y bueno, creo que he dicho suficiente sobre todos estos temas. Lo que me gustaría es que pudiéramos tener una conversación ampliada, darle continuidad, involucrar a más personas y sobre todo pensar en niñas de 9 años, como son las artistas de todos estos dibujos que están atrás mío. ¿Qué van a pensar ellas y qué van a sentir y qué van a recordar cuando tengan 62 años y echen la vista atrás y vean todo lo que sucedió desde que ellas eran pequeñas? Doña Amelia, creo que por aquí podemos ir gracias. suspendiendo. No, muchísimas gracias, Álvaro, por transmitir esa visión de país que tiene usted, por indicar dónde también hay que trabajar, dónde se puede trabajar, cómo se debe trabajar, qué es la forma correcta de ver a este país. Hay gente que está muy triste porque dice que Costa Rica se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo, excluyendo y marginando amplios sectores de la sociedad, después de haber sido uno de los países más igualitarios del mundo. Ese es un tema que voy a invitarlo con otras personas a conversarlo, Álvaro, pero por el momento le agradezco muchísimo que haya compartido, y hay mucha gente que me está agradeciendo a mí que lo haya tenido a usted explicando su visión país en este momento. Y para quienes me han preguntado, bueno, les repito que Álvaro Cedeño es socio del bufete Tactic, estudio legal, ex embajador ante la Organización Mundial de Comercio Exterior, también fue ex embajador en Japón, experto en negocios verdes. Así que hoy hemos aprendido, vio que lo interrumpí, hemos aprendido una visión de mundo que nos debe hacer reflexionar, y esta es la idea. Así que muchas gracias a Álvaro Cedeño Molinari. Gracias a usted, doña Amelia, es un honor estar acá y estoy siempre a sus órdenes. Bueno, amigos y amigas, y si todo está en orden, nos vamos a ir con nuestro siguiente invitado. No sé si ya lo tenemos. Hoy hemos tenido, como decimos nosotros, un cuelgue con los tiempos, pero si tenemos ya a nuestro siguiente invitado para poder conversar con él sobre un tema que también puede ser interesante para muchas personas. Y es, vamos a ver, y es algo sobre lo que hemos hablado mucho. Ayer se celebró el Día del Agricultor, ocasión que aprovechó el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, para rendir cuentas ante los agricultores, en un evento en el que participó el presidente de la República, jerarcas del gobierno, estudiantes y agricultores. El ministro afirmó tener una visión clara del sector agropecuario. Yo invité al ministro Víctor Julio Carvajal a que nos hable de esa visión clara del sector agropecuario. Y de una vez les digo, como les dije al principio, va a estar escuchando un representante del movimiento campesino para que también nos pueda comentar, si no lo escuchó al ministro, qué piensa de esta visión que está dando a conocer en el Día del Agricultor el ministro de Agricultura, Víctor Julio Carvajal. Adelante, buenos días. Don Víctor, buenos días, adelante. Buenos días, doña Amelia, todos los No tenemos buena señal de internet. Hablando de conectividad, déjeme. Sí, le vamos a mandar el teléfono para que, vamos a ver, por favor, el teléfono para conectarlo por teléfono. Ven. Hablando de la conectividad de que hablaba Álvaro Cedeño, de tener muchas carreteras, muchas carreteras para estar conectados con una excelente calidad. Aquí estoy, el del ministro. Es que yo no lo tengo, el tema al número, el del ministro, no lo tengo en el teléfono que está el ministro en este momento.
Vamos a ver. Podemos hacer una pausa, me dice aquí, Pepe me dice que pues Julián, que podemos hacer una pausa, mientras que podemos conectarnos por teléfono con el ministro, ¿les parece? Ya volvemos. Regresó la temporada